Hola, soy Claudia Naranjo, integrante de Genios, donde te enseñaremos herramientas jurídicas y fiscales para proteger tu negocio de estafas, demandas y sanciones. Hoy queremos hablarte de 5 pasos para implementar el Reglamento General de Protección de Datos, que en las siglas se define RGPD. Como ya te hemos venido mencionando, en el registro del RGPD debemos de tener unos pasos para protegernos en nuestra página web. Hoy vamos a hablar del registro de actividad de tratamiento. Te explicaremos cómo hacer un consentimiento para todo. Entonces, el registro de actividades de tratamiento exigen un contenido mínimo que deberá ser tenido en cuenta por el responsable. Antes de dar inicio, quiero recordarles qué son los datos personales. Este es el que recopila y almacena datos como el nombre, la dirección, dónde viven, la identificación, la información sanitaria, los ingresos y mucho más. Esto se debe respetar estas normas. Por eso es importante conocer todo lo establecido con el RGPD. ¿Por qué? Porque este te ayudará a que evites esta serie de sanciones. Porque si tú eres un emprendedor o un empresario, así sea muy pequeño o muy grande, debes de tener este conocimiento si tienes una página web o solicitas datos de personas externas para así vender productos o dar ciertamente contenidos como este. Entonces, tenemos que solicitarles permiso a cada una de las personas porque si no, incumplimos las normas. Hablemos de estos 5 pasos. Anteriormente te los había mencionado en el taller anterior, pero hoy quiero enfatizar solamente para pedir el consentimiento para todo. Pero son 5 pasos para implementar el RGPD, ¿no es cierto? El Reglamento General de Protección de Datos. Primero está la política de privacidad. La segunda, se debe de pedir un consentimiento para todo. El certificado de la SSL, términos de uso y política de cookies. Entonces, así es que voy a ir explicándote cómo pedir un consentimiento para todo y qué debe de tener este para que evites ese tipo de sanciones que aún no conoces. El Reglamento General de Protección de Datos es la norma que afecta por igual, así sean negocios pequeños o grandes, como también a las personas o profesionales que capturen o obtengan datos de cualquier persona, ya sean mediante un formulario de contacto o un comentario o un registro y otros más. ¿Cómo sé si debo implementar el RGPD? Este rige para empresas profesionales o personas, como te había dicho, empresas grandes o pequeñas. Como ya sabemos todos, ya queremos expandir nuestros negocios y más por los medios electrónicos. Esta medida del RGPD de verdad que es supremamente importante que se conozca a nivel mundial, porque de verdad nosotros queremos expandirnos a nivel mundial. No queremos seguir trabajando solamente en un país. Ahí es donde está la necesidad de conocer esta norma. ¿Por qué? Porque si llegas a la Unión Europea es donde te van a pedir esta serie de requisitos y debes de cumplirlos a pie de la norma. Así que si tienes un sitio web que trate con datos personales de ciudadanos europeos dentro y fuera de la Unión Europea, debes de implementar el RGPD. Fuera de eso, este se encuentra disponible para todo el mundo y además países como Colombia, Nueva York, Madrid, Buenos Aires y México. Esto ya está disponible alrededor de ellos porque ellos tienen tratados donde deben de implementarlo también. Desde el momento que se recopilen datos de ciudadanos europeos, estás en el deber de cumplir con la disposición del RGPD. Dentro de los 5 pasos que te mencioné anteriormente, hoy solamente vamos a hablar y te voy a dar una serie de explicación de cómo puedes hacer un consentimiento para todo. Entonces, vamos a hablar del segundo paso, que es pedir consentimiento
Con esta implementación del RGPD se acabaron las casillas marcadas por defecto y recogida de datos sin informar al usuario. El ciudadano debe dar consentimiento expreso del almacenamiento y tratamiento de sus datos. Así que no solamente el ciudadano debe de ser del país que te encuentras. Recuerda que esto ya está a nivel mundial. Y si tú manejas una página web, pues eres una empresa o una persona o un profesional que necesita esta serie de datos, necesita saber referente a este nuevo reglamento. Bueno, empecemos, que siempre será informado sobre estos aspectos. Primero, hay que mencionar dentro del tratamiento de datos el responsable de tratamiento de los datos. Recuerda que dentro del tratamiento de los datos no solamente existe este formato para clientes, también hay para proveedores, empleados, si vas a contratar personas, para usuarios. Entonces debemos determinar qué tratamiento de datos y qué documento en sí necesitas para lo que vas a realizar. Empecemos con esta cláusula informativa. Resulta que el responsable del tratamiento de datos debe de informarse su identidad, su dirección, su teléfono y su correo electrónico. Esto con el fin de que si llegara a pasar algo, estos tengan facilidad de poder contactar con ustedes y llegar a algún acuerdo por algunas ciertas irregularidades que esté pasando que ellos no estén de acuerdo. El segundo es la finalidad de los datos, ¿no es cierto? Hablemos de qué tiene, por ejemplo, este ejemplo que estamos dando, donde dice que es de una empresa llamada Protección y la finalidad de los datos que se están recopilando en este que es para clientes se dice así sucesivamente. En Protección y más tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar pedidos y gestionar la facturación de los productos y servicios contratados. Estas son las partes que debe llevar este tratamiento de datos para que así puedas cumplir con los 5 requisitos. Hablemos del tercer requisito que debe tener este tratamiento de datos, la legitimación, la base jurídica. Así que dentro de tu formato también debes de colocar, este es un ejemplo también que uno dice, los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que se pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recaudados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Así que este es nuestra tercera parte y continuemos con la siguiente. Seguimos con el punto de destinatario de los datos. Dentro del documento que uno les entrega a los usuarios para que nos den el consentimiento, este tiene derecho a obtener información sobre la empresa que los está recolectando. Entonces, este documento debería decir así. Usted tiene derecho a obtener información sobre Protección, pues que es la empresa que está recolectando los datos. Estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y oposición y limitación a su tratamiento ante Protección. Este queda en la carrera novena 27, estos datos son ficticios, pero son como la idea, como para que tengas un ejemplo de cómo hacer tu tratamiento de datos. Y por último, debe de tener derechos del usuario sobre sus datos, o sea, qué derechos dentro de este documento se le va a establecer al usuario para que él tenga confiabilidad de que si aceptas de que tú tengas esos datos, no vaya a pasar nada referente a la protección de sus datos, porque estos son los que se deben de cuidar. Entonces leamos el ejemplo que iría de esta manera. Asimismo y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Control dirigiéndote a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos. Acá pues hay una dirección donde pues se debe de informar y asimismo solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los contratados y fidelizarle como cliente. ¿Sí o no? Tú ya dices si sí o no. Y por último dice, debe tener en cuenta que si su cliente marca la opción no, en ningún caso podrás enviarle
publicidad. Así que estos son los pasos muy importantes que tú debes de tener en un tratamiento de datos. Así tú puedes armar tus formularios, puedes hacer un documento donde estos te autoricen y dejen que tú puedas manejar esos datos personales que necesitas, como dice acá, para ofrecerle los productos y servicios que tú quieres manejar en tu empresa. Así que es donde debemos de darnos cuenta que debemos de cumplir con los requisitos que exige el RGPD. Trae grandes beneficios para nuestra empresa. Así que te estaremos dando más ideas de cómo implementar. Ya te hablamos de cómo hacer el consentimiento de datos. No olvides seguirnos en Instagram y en Facebook, Genios Fiscalidad, y darnos me gusta en YouTube, Genios. Feliz día.